Amada iglesia, que Dios les bendiga en gran manera. Qué dicha es de pararme a este lugar para poder compartirles la enseñanza. Ha sido pues la voluntad de Dios y ahora pues una vez más estoy aquí con ustedes a través de medio y de todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y esperamos que sea de grande bendición para sus vidas la palabra que se está compartiendo. Mis queridos hermanos y hermanas, pues vamos a tener ahora la última enseñanza acerca de lo que Jesús dijo, yo soy. Tenemos la última, entonces ponga oído, esté atento, no se distraiga, quiere tomar nota, tome nota. El asunto es que usted pueda aprender cada día de la palabra. Así es que hermano, hermana, que Dios me los bendiga y vamos a iniciar. Nuestro último tema de este asunto es: yo soy la vid verdadera. Es la identificación de nuestro Señor Jesucristo. Basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Si usted se da cuenta que esta serie de temas de las 7 identificaciones de Jesús está plasmado en este Evangelio de Juan. Pero dice así la palabra del Señor de esta manera. San Juan 15, 1 y 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que dice la Santa Escritura. Y bueno, pues la invitación es: mantén tu relación con Jesús para estar conectado en la vid. Es importante que siempre te mantengas, mantén esa relación y entonces siempre estarás conectado en esa vid. Vamos a hablar acerca de la vid o viña o viñedos de la manera que usted quiera identificarlo. ¿Qué sabe usted acerca de la vid? ¿Conoce esta planta? ¿La ha conocido de una manera literal? ¿O a lo mejor en una foto, en una imagen o en la televisión? Ya que en nuestra región no tenemos la dicha de poder conocer o que de esa región nuestros, ahora sí, hermanos y amigos, pues no se ocupan en este trabajo acerca de la vid. Solo esto se da más hacia el norte y donde se habla acerca de la vid, ¿verdad? Donde se da la uva. Bueno, pero quiero a grandes rasgos hablarles primero acerca de la vid, viña o viñedos. Planta trepadora que produce la uva. Se cultiva desde tiempos inmemorables. O sea que esto es mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos ahí en la Biblia que lo registra desde el tiempo de Noé. Noé es la primera persona mencionada en las Escrituras con relación con la vid, con el viñedo. Una planta, una cepa de vid, la planta productora de uvas. Su aspecto, tal como se cultiva en la Tierra Santa, se asemeja mucho
a un arbolito, con un tronco de unos 50 centímetros de diámetro, es lo máximo que puede ahora sí tener ese tronco. Las ramas que suelen llegar al suelo y que se unen unas con otras por medio de los pámpanos. Llegan a dar racimos que pesan hasta 5 y 6 kilos. Es lo que llega a dar, ahora sí, un racimo, un pámpano que da fruto. Algunas echan sarmientos de hasta 3 metros de largo, ¿sí? Algunas vides. Y dice que los cultivadores sostenían sobre piedras y trenzándolos con la cepa a cepa, apoyándolos en las higueras. Entonces, es la manera más o menos como es la vid. Entonces, eso es. Entonces, quiere decir que a veces llega a ser como una pequeña sombra y así ahí empiezan a colgarse las uvas. Se dice en la Biblia que los espías enviados a explorar la tierra prometida, y para comprobar que realmente era un lugar muy productivo, cortaron un racimo o cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 con un palo. Entonces, ¿se imaginan las tremendas uvas de ese lugar de la tierra prometida? Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense, llevar un sarmiento con ese racimo, tenía que llevarlo entre 2 hombres con un palo y así. Entonces, ¿qué tierra tan más productiva que pues no hemos visto hoy en nuestro tiempo ese tipo de uvas? En el Antiguo Testamento, lo que es la vid representa al pueblo de Israel. Tenemos algunas citas, pero ya solamente las voy a mencionar. El Salmo 80, 9 y 8, ahí donde habla de que la vid representa al pueblo de Israel, que es amado y protegido del Señor, pero por su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia continua, se convirtió en una vid que solo producía uvas amargas. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 5. Entonces podemos decir que la vid viene representando a un pueblo, ¿sí? Y en este caso primero fue para Israel. Y a hoy, pues podemos decir lo mismo, la iglesia es, ahora sí, es esta planta, es los pámpanos, como ya lo acabamos de leer en la palabra. Pero bueno, esto es lo que más o menos puedo decirle. Pero hay otra cosa. Las ramas, es decir, los pámpanos, que ya no servía o que ya no producían, eran cortados. ¿Y qué creen? Que este tipo de madera o ese tipo de ramas o de palos no sirve para nada. No sirve para nada. Ahora sí, ni para cercar, ni para hacer una casa. No, para nada. ¿Saben para qué solamente servía? Para el fuego. Para ser quemado. ¿Sí? Para que termine en el fuego. Para que el hombre se caliente. Para que el hombre pues se pueda tal vez cocinarse sus alimentos.
Esa es otra de las características acerca de la vid. Estudiaremos nuestro tema como Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Ese es nuestro tema. En 4 verdades. La primera, Jesús es la vid. Y la segunda verdad, el Padre es el labrador. Tercero, una vid fructífera es la poda. Y la cuarta verdad, la vid tiene 2 tipos de ramas o pámpanos. Estas son las 4 verdades que vamos a estudiar. Espero que pueda ser entendible. Recordando que tenemos que mantener nuestra relación con Jesús para que siempre estemos conectados en la vida. Vamos a iniciar con la primera verdad. Jesús dijo, la vid verdadera. Es lo que dice ahí el versículo 1 de San Juan 15, que dijo, yo soy la vid, ¿qué? Verdadera. Así dice la palabra. Bueno, es una afirmación contundente de su deidad de Cristo por su declaración. Jesús es la vid verdadera, es decir, es real y genuina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque nos estaba dando a conocernos de esa manera, lo conocemos, que Jesús no es cualquier personaje, es mismo Dios. Cuando hablo de deidad, hablamos de Dios, hablamos que es Dios. Por esa razón Jesús hizo esa declaración o la manera en que Él se identificó. Y esto es real y esto es genuino. Yo soy. Enfatiza la necesidad de estar en Cristo para tener la vida espiritual. Entonces, cuando dijo el Señor, yo soy la vida verdadera, ahí nos hace ver la necesidad de estar siempre en Cristo. Y entonces tenemos ahora sí vida espiritual. En Cristo se realiza el propósito eterno de Dios. Es lo que significa cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Es decir, donde el Señor estaba realizando, ¿verdad?, su propósito eterno de su Padre. Cristo es la vid verdadera, porque sus apóstoles, como sarmientos de esa vid, no podrían recibir vida de otra fuente para llevar fruto para Dios. Por eso el Señor Jesús hizo esta declaración, yo soy la vid. Y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que tenían que realmente estar injertados en esa vid para que pudieran llevar, ahora sí, mucho fruto para Dios. Porque no hay otra fuente, no hay otra fuente, es la única fuente, ¿sí? La única fuente es Jesús. Entonces, nuestro credo, nuestra confesión de fe es Jesús, es Cristo. Y si esa es nuestra confesión, nuestra declaración, nuestra convicción, entonces vamos a llevar mucho fruto. Por último, en cuanto a Jesús es la vid verdadera, el pensamiento principal de esas palabras de Jesús era la necesidad de que sus apóstoles permaneciesen en Él, aunque él estuviera físicamente ausente de ellos, ¿sí? Por esa razón Jesús les habló sobre esta identificación.
Cuando digo yo soy la vid verdadera, lo que les estaba diciendo que deberían de permanecer, que esos apóstoles, esos discípulos tenían que permanecer aunque Jesús no estuviera. Ya ahora sí, con anterioridad o más adelante, el Señor les habla que enviaría al Espíritu Santo. A ese es, ahora sí, ahí está el representante, ahí está donde tenemos que estar injertados. Ahora, no tan solamente los apóstoles, sino también nosotros. Entonces, tenemos que permanecer en Él para poder llevar, ¿qué? Fruto. Aunque nosotros no veamos a Jesús en persona, ¿sí? No importa, ¿sí? Pero si creemos, verdaderamente, si creemos, Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo, si realmente hemos creído en esta palabra. Eso es lo que puedo decirles acerca de que Jesús, que dijo, yo soy la ¿qué? La vid verdadera. La segunda verdad, el Padre es el labrador. ¿A qué se refiere esto? El Padre es el viñador, porque todo el plan de Jesús llevó a cabo era según el propósito eterno de Dios. Así es, si Jesús vino es con un propósito, para eso quiero que leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor así. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dice mi Padre es el labrador o el Padre es el labrador, eso quiere decir entonces que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, está llevando a cabo su propósito. Su propósito. Si tú ahora estás integrado a la iglesia, estás injertado en esta vid, porque así fue el propósito de Dios. Para eso vino Jesús. Por esa razón Jesús dijo, yo soy la vid. Y por esa razón dice así la palabra. El labrador, identificado con el Padre, sería responsable de cuidar la vid. Así es. La figura muestra cuán estrecha es la relación entre quién, entre Jesús y el Padre. Entonces, ahí está esa tremenda relación muy estrecha que hay entre el Hijo y el Padre, nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Como el propósito de la vid es producir fruto, ¿sí? Así como cualquier planta, un naranjo, un árbol de mango, ¿para qué existe? Para dar fruto. Igual, la vid es para dar fruto. El foco de atención recae en las ramas. El foco de atención cae en las ramas. Y lo que necesitan para dar seguridad de una buena cosecha, ¿sí? Entonces, los viñeros o los que se dedican a la viña, ellos están esperanzados de levantar una gran cosecha de uvas, ¿sí? ¿Pero de dónde? De las ramas. Pues esto es lo mismo. Nuestro Padre Celestial, ¿qué espera de ti? ¿Qué espera de nosotros? Que demos fruto, que demos mucho fruto. El Padre es el dueño de la vid. Nunca hubo un dueño tan sabio, tan cuidadoso
con su viña como Dios por su iglesia, que por eso debe preparar. Por esa razón la iglesia tiene que estar preparada para dar fruto, para que demos fruto. ¿Por qué? Porque tenemos a un labrador que realmente es muy cuidadoso y muy sabio para cuidarnos y para que nosotros podamos, ¿qué? Dar fruto. Por esa razón Jesús dijo, mi Padre es, ¿qué? El labrador. Entonces, ¿qué espera de ti nuestro Padre Celestial? ¿Qué espera? Que espera ver mucho fruto. Espera de ti eso. O espera eso de la iglesia. Que se dé, ¿qué? Mucho, ¿qué? Fruto. La tercera verdad, entonces. Una vid fructífera es la poda. ¿Sí? Eso es interesante y es muy importante. La poda. Podar. Los naranjeros, ¿qué hacen con sus naranjos? Lo podan, le quitan el secapalos, ¿verdad? De tal manera para que ese naranjo dé mucha naranja. Pero si el naranjero deja que el secapalo crezca, invada ese árbol de naranjo, seguramente no habrá cosecha, no habrá fruto, ¿sí? Entonces, por esa razón, tiene que estar podándolo. Y las ramas que han sido muy infectadas por el secapalo, lo tienen que trozar. Igualmente, así es con la vid. También la vid se poda. Bueno, de esto quiero hablar, es esta verdad. Una rama completamente infructífera no es digna de su lugar en la vid y debe ser removida. Ay, 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 eso está tremendo. Te lo repito, una rama completamente infructífera no es digno de ese lugar en la vid. Debe ser, ¿qué? Removida. Mientras que las ramas débiles pueden ser fortalecidas al ser podadas. Así es. Entonces, cuando hay esa rama que realmente no da fruto, pues lo que tiene que hacer el viñero es cortarlo. No es digno de que ya no tiene que estar esta rama aquí. Tiene que ser removida, tiene que ser cortada, tiene que ser echada al fuego. ¿Por qué? Porque no está dando fruto. Y cuando se poda, entonces las demás ramas se fortalecen al ser podadas, ¿sí? La rama que lleva fruto se limpia a fin de promover el crecimiento, ¿sí? Entonces la poda es muy importante, ¿sí? Es muy importante, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, en otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Entonces, desde que estamos injertados en la vid, querido hermano y hermana, tenemos que ser disciplinados por Dios. Por esa razón, permite el Señor las pruebas, las dificultades y es la manera en que el Señor nos está podando porque quiere que se fortalezca nuestro carácter y nuestra fe. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan al resto del árbol. Eso está tremendo entonces. Cualquier rama que no está dando fruto inmediatamente tiene que ser cortada, porque si lo dejan va a contagiar a las demás ramas y también entonces también lo van a hacer estéril y no va a dar fruto.
Por esa razón es importante la poda. Las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, serán cortados por su poder vitalizador, por su gran poder. Sí, mis hermanos. Entonces, es lo que el Señor va a hacer. Entonces, hermano, hermana, quiero decirte entonces, ¿realmente está dando fruto? ¿Realmente estás injertado en la vid y estás dando fruto? Y si no, pues llegará el día en que el Señor te va a remover. Y tenemos el ejemplo entre los discípulos. ¿Quién fue removido? ¿Quién fue el que no estaba realmente injertado en la vid y que podía contaminar a los demás? Judas el Iscariote fue removido. ¿Sí? No quiso estar injertado. ¿Y qué pasó? Tan joven que murió, se mató, se quitó la vida. Pero es que lo que Dios hizo fue eso. Se dio cuenta que ese pámpano o esa rama no estaba dando fruto. La pura hipocresía, el puro engaño de este personaje. Mientras que los otros debieron soportar experiencias de poda antes de producir fruto después del Pentecostés. ¿Cuál fue el resultado cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? En esa fiesta. Hubo tremendo fruto. Cuando predicó Pedro, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Después 5,000. Y el historiador Lucas dice que una gran multitud se convertían al Señor. Tremendo fruto que presentaron estos hombres, estos apóstoles. Y ahora sí, en su tiempo, alcanzaron a muchísima gente, es decir, llevaron ese fruto. Entonces, ¿cómo cree que el Padre estaba? Feliz, contento. ¿Por qué? Porque estaban llevando mucho fruto. Muchas almas los llevaron a las plantas de Jesús. Pero tuvieron que pasar. Mientras esos apóstoles vivieron, pasaron por la poda. Fueron podados. ¿Sí? Entonces, tenemos que a veces que aceptar ser podados. ¿Es para qué? Para nuestro bienestar. Bendito sea el Señor. Jesús habló de su palabra como medio de poda. Podía hablar como si sus discípulos ya hubieran sido podados. Entonces, con las palabras que el Señor Jesús habló, de esa manera estaba podando. Y la primer poda que pudieron haber experimentado estos discípulos, cuando Jesús se fue. Cuando Jesús murió, resucitó y ascendió y se fue. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Pues ya nuestra guía espiritual ya no está, ya no vive, regresemos a nuestros oficios viejos, nuestros oficios de antes. Eso dijo Pedro, y varios de ellos pudieron haber dicho eso, pero estaban siendo podados. Entonces, tenemos que ser podados. Por esa razón, si queremos llevar una vida fructífera, vamos a dejarnos a ser podados. Bueno, esto es la tercera verdad que les he dicho, que es importante la poda.
Y la última verdad que nos queda. La vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Nos dice la Escritura, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, por esa razón dice aquí que la vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Vamos a iniciar con el primero. Los pámpanos que no llevan fruto o las ramas que no llevan fruto. El labrador se esmera en la labor de deshacerse de la vegetación muerta para que las ramas vivas que lleven fruto puedan distinguirse bien, para que se puedan distinguir bien. Entonces, ¿qué hace el labrador? Trata de deshacerse de esas ramas que no sirven. Por eso dice aquí la palabra que dice todo pámpano que no lleva fruto, dice ahí, lo quitará, va a ser quitado. Entonces, por esa razón, así dice, se explica a los cristianos. A ver, ya hablamos acerca de las plantas, de la vid, pero vamos a trasladar a la vida espiritual, a la de la iglesia. ¿Quiénes son esas ramas o esos pámpanos que no dan fruto? Mis queridos hermanos, ahí le va. Se aplica a cristianos apóstatas que nunca creyeron la verdad. Qué triste que lamentablemente en toda la historia de la iglesia, aún del pueblo de Israel también apostató. En el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, varios apostataron. Ahí tenemos a Judas. Luego Pablo habla acerca de Demas. Estaba muy triste porque ¿qué? Porque se había regresado al mundo. Su amor se inclinó al mundo. Esos son los apóstatas. Esas son las ramas secas, las ramas que ahora sí que no dan fruto. Entonces, esos son. Ellos nunca permitieron que la vida transformadora de Cristo palpitara en su interior. Aparentaron ser cristianos, aparentaron ser seguidores de Jesús como lo fue Judas, como lo fue Demas y así otros más, aún en nuestro tiempo, lamentablemente, han apostatado de la fe. Representan a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que en su vida nunca ha ocurrido la salvación genuina y que no reciben la vitalidad de la vida. Ahí está. Lamentablemente, ¿verdad? Aquellos dicen profesar la fe, pero lamentablemente, ahora sí, pues no presenta ningún fruto. No hay fruto. Y eso quiere decir que ¿qué? Pues que no está vitalizado su vida en la vida. O realmente no ha tenido esa experiencia personal de su salvación genuina. ¿Sí? Y aquí repetimos mucho acerca de Judas el Iscariote. Ese es el ejemplo. El pámpano que no lleva fruto es que es cortado y es quemado. Todas esas ramas que no llevan fruto lo cortan y solamente sirven ¿para qué?
para el fuego. Es lo que yo les decía en mis notas introductorias. Esas ramas no sirven para nada, ni para estacas, ni para cercado, ni para ahora sí, ni para hacer alguna casa. Es un palo que no sirve. Y solamente eso era para el fuego. Que Dios nos ayude. Y que esto, que tú no seas esa rama seca, esa rama que no lleva fruto. Porque si lo eres, nos dice aquí, nos ilustra el juicio escatológico y el rechazo eterno de estos falsos creyentes. ¿Qué le espera a estas personas que fingen ser cristianos, fingen profesar la fe, pero nunca dan fruto, nunca quieren trabajar, nunca quieren servir a Dios, siempre ponen pretexto de sus trabajos, sus compromisos de este mundo, afanados por el trabajo de este mundo? Y ni siquiera se involucran para trabajar. Y entonces las personas, un día el labrador, ¿qué va a hacer? Al fuego eterno. Qué tremendo. ¿Sí? Ser improductivos es como estar muertos. Pues sí, porque ya esa rama, al no dar fruto, pues estaba muerta. Y así las personas que dicen conocer a Cristo, pero no dan fruto, pues están muertos. Por lo cual, los cortarán y los echarán fuera. Los echarán al fuego. ¿Te gustaría eso? ¿Tienes la plena seguridad de que ahora sí eres salvo? Porque toda persona que acepta a Cristo como su Salvador nunca calla, es inquieta. Por ejemplo, tenemos a la samaritana, cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, cuando ella recibió el perdón, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Se le olvidó su cántaro, iba por agua, ahí lo dejó y se fue corriendo a decirle a la gente que había conocido al Mesías. Que había conocido al Mesías. Vengan para que lo conozcan, vengan para que les hable, porque a mí me dijo toda la verdad. ¿Y cuánta gente no trajo esta mujer? Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. ¿Sí? Igual el apóstol Pablo o el Saulo, cuando tuvo un encuentro con Jesús y después de que fue visitado por Ananías, que fue a orar por él, se levantó, comió, se bautizó y después ¿qué hizo? Se puso a predicar. Se puso a hablar de Jesús. Entonces una persona que verdaderamente tiene un encuentro personal con Cristo nunca va a callar. Va a traer almas para Cristo. Va a traer almas para Cristo. Es eso. Pero el que no, por esa razón será cortado. Y la otra rama, o los dos pámpanos, número 2. Los pámpanos que llevan fruto. Son los creyentes auténticos, creyentes en todas las épocas y lugares, donde quiera están declarando y diciendo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Los pámpanos son los que se declaran verdaderamente seguidores fieles de Cristo, que no se avergüenzan, que no tienen vergüenza. Si alguien les pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres un seguidor de Jesús? Dan una respuesta con una gran satisfacción. Sí, soy un seguidor de Cristo. Sí, soy cristiano. Pero el que es rama seca, ahora sí, el que no da fruto, se avergüenza. Ah, no, yo no. Es mi familia que va allá, yo no. Los pámpanos fructuosos son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan
mucho fruto. Esos son los pámpanos que llevan fruto. Son fructíferos. Entonces, con esto pues, también quiero decirte, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿A cuántos has evangelizado? ¿A cuántos les has predicado, les has hablado de tu testimonio? ¿Cuántos has ganado? Ahí te lo dejo. Dice la palabra, lo limpiará. ¿Qué hace el labrador? Limpia aquel pámpano que lleva fruto. Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que le impiden llevar fruto en abundancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el labrador? Pues ahora sí, le quita todo lo que le estorba para que pueda llevar fruto. Esto quiere decir que cuántas veces Dios nos está hablando, nos está podando a través de enseñanzas, a través de sermones, a través de alguien que se acerca para darte un consejo. Y tú, si realmente eres ese pámpano que da fruto, te pones contento de que alguien te corrige. Te sientes bien, le agradeces y das gracias por la situación que estés pasando. Se lo digo por experiencia. Ahora este tiempo que pasó que estuve enfermo, yo le daba gracias. Porque la manera en que Dios estaba podando mi vida, para que lleve mucho fruto. Entonces, cuando estés enfermo, no reniegues. Cuando tengas alguna situación económica, no reniegues. Cuando tengas algún problema, no reniegues. Cuando alguien se te acerque para aconsejarte, no te enojes. Dale gracias a Dios, porque te está podando el Señor. A eso le podemos llamar el azote, si es necesario para arrancar todo pecado que frustre la vida espiritual. Así como un agricultor quita cualquier cosa que crezca en las ramas y les impide rendir un fruto al máximo. Entonces, es eso, mis queridos hermanos. La pregunta es ahora entonces, ¿qué clase de rama eres? ¿Qué clase de pámpano eres? ¿Que no das fruto? Aguas. ¿Realmente has aceptado a Jesús? ¿O el pámpano que lleva mucho fruto? Dios quiere que seamos ese pámpano, que llevemos mucho fruto. Termino recordando las grandes verdades de nuestro tema. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Hemos estudiado 4 verdades. La primera, Jesús es la vid verdadera. La segunda verdad, el Padre es el labrador. La tercera verdad, una vid fructífera es la poda. Y la cuarta verdad, la vid tiene 2 tipos de ramas o pámpanos. Ya lo expliqué, espero que me hayan entendido y tengan muy presente, mantén tu relación con Jesús para estar bien conectado en la vida. Es una gran necesidad de que tengas esta relación muy cerca del Señor Jesús. Tienes que tener el deseo de estar siempre orando, estudiando la palabra, no perderte las enseñanzas, los mensajes, no faltar al culto. De verdad da tristeza de muchos hermanos, ¿verdad? No le dan importancia al culto.
Y todavía hasta se atreve a decir, si tengo tiempo, voy. Otros dicen, pues si tengo tiempo, ahí los acompaño, como que si eso a mí me beneficiara su presencia. A mí en nada me beneficia. Ahora sí, es la persona beneficiada. Ahora sí, de cada actividad que asista. Entonces, termino recordándote lo que dijo un día el apóstol Pablo. Se lo dijo a los hermanos de Galacia. Ahí en Gálatas 2:20, que es un texto muy conocido. Este verdaderamente estaba injertado bien en la vid. Porque él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, ¿verdaderamente estás crucificado con Cristo? ¿Verdaderamente estás injertado en la vid? Lo vas a demostrar. Vas a demostrar. Vas a ser una persona que ahora sí te voy a ver involucrada en el trabajo. O cuando te pida algo para que lo hagas, con agrado, me vas a responder, sí lo hago, sí lo voy a hacer. Pero a veces dicen, no, yo no tengo tiempo, no puedo. Mi trabajo no me lo permite. ¿Sí? Entonces, esa persona no está en la vida. No está crucificado con Cristo. No está. Sigue viviendo la misma carnalidad. Sigue viviendo como un impío. O sigue siendo un impío. Mi hermano y mi hermana, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y que todo pámpano que no lleva fruto será quitado, será cortado. Y todo pámpano que lleva mucho fruto, este será limpiado para que lleve más fruto. Hermano, hermana, te dejo esta palabra. Que Dios te bendiga. Espero que esas enseñanzas nos hagan cada día más mejores. Gracias por tu fina atención. Gracias. Repasa los estudios que has recibido. Tu líder te va a ayudar a repasar estos estudios. No te lo pierdas. Retroaliméntate de la palabra. Mi querido hermano y hermana, te envío un abrazo. Y que estés prosperando en todo, así como prospera tu alma. Te bendigo y que Dios cada día te use poderosamente en tu ministerio. Bendiciones, mis queridos hermanos. Y Dios me los bendiga. Hasta la próxima.